Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Dice acá nuestro oyente y pregunta: Pastor, en un hogar donde el padre de familia abusa emocionalmente y controla todo, hasta el dinero, aunque todos trabajan, pero solo le da a la esposa, que es creyente, una mínima parte de lo que él recibe, lo cual no le alcanza, dice acá el oyente, ni para diezmar. Entonces, ¿cómo debe diezmar esa hermana si lo que le dan es muy poco? Creo que hay un mal manejo de las finanzas en la familia. ¿Por qué? Bueno, todo está mal en las finanzas cuando alguien se autoproclama dueño del recurso económico. Cuando deberían era de ponerse de acuerdo la pareja, ¿sí? Reunir el recurso que Dios les dio, decir a Dios gracias por esta bendición, sacar de Dios lo que es de Dios y hacer un presupuesto familiar, y luego lo que quede deberían de pensar qué hacemos. Lo ahorramos, lo invertimos, nos comemos un helado, viajamos, separamos las vacaciones, hacemos una donación. Como ustedes pueden escuchar, estamos hablando en plural, porque es que resulta que la bendición de Dios en un hogar es de ambos. Exacto. No es de uno solo. Él puede decir, no, es que yo soy el único que gano. Sí, pero para que usted gane, tiene su esposita en la casa que le tiene todo al día, le cuida a sus hijos, está pendiente de usted. Entonces, si usted le pagara a su esposa por lo que ella hace para su beneficio, ganaría ella más que usted. Claro. Entonces, hay un problema en las familias de hoy por eso. Yo atiendo cualquier cantidad de casos de parejas y me he encontrado con ese fenómeno de que la parte que gana, entre comillas, dice yo soy. Y resulta que para que una pareja, uno de los dos, tenga el ingreso, el otro está haciendo el 50 o el 60% para que esto se pueda dar en la persona que dice que gana. Ahora bien, la personita dice, es que me dan muy poco y no puedo ni diezmar. Bueno, le va a rendir menos si no diezma. Claro, independientemente de la Biblia cantidad. dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y siempre será mejor lo poco con la bendición que, entre comillas, todo sin la bendición. Yo le recomendaría que aprenda primero a buscar una salida hablada con su cónyuge. Si ambos son cristianos, buscar una orientación pastoral y de esa manera direccionar el hogar en ese campo tan complejo como es el manejo de las finanzas. Para eso requiere ser un buen mayordomo. Y hay algo interesante en la pregunta que dice que la maltrata emocionalmente. Ella es creyente, él no. En ese caso, es muy importante que la parte creyente comprenda que una cosa es ser creyente y otra cosa es ser masoquista. El maltrato no lo debe de permitir nadie, ni un hombre, ni una mujer, ni un niño. El maltrato no lo aprueba Dios, no lo aprueba la iglesia, no lo aprueba el Estado. Entonces, busque salidas, inclusive, si fuera necesario, legales. Muy bien, pastor. Llega acá una pregunta y nos dice así. Pastor, dice en Éxodo capítulo 10, verso 20, que Jehová endureció el corazón a Faraón. Mi pregunta es, ¿Dios endurece el corazón del hombre? Quería hacerle esa pregunta
porque siempre me ha generado esa inquietud. Gracias por el programa. Claro que sí. Dios lo endurece, pero es por una causa. Ujú. Mire, la Biblia dice que cuando el hombre no recibe el amor de la verdad para ser salvo, Dios permite que el engaño llegue a la vida del individuo y no le deje ver la realidad. El caso de Faraón es muy interesante, porque Dios comienza haciendo manifestaciones sobrenaturales, buscando convencer a Faraón, y él, en su naturaleza pecaminosa y en su ambición por no perder la productividad del pueblo, se resiste a oír la voz de Dios. Entonces, cuando ese fenómeno se da, entonces dice, no quiere. Exacto. ¿Sí? Es el mismo fenómeno que aparece en la carta a los Romanos, capítulo 1, el verso 18. La Biblia dice que por cuanto no recibieron el amor de la verdad, entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Eso es lo que dice la Biblia. Y en el capítulo 1, verso 18 dice que como no tuvieron en cuenta a Dios y se envanecieron en sus razonamientos y profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la verdad por la mentira. Entonces, ¿qué hace Dios? Los deja que se endurezcan y se estrellen ellos mismos, de tal manera que reciban un juicio en su propia vida como consecuencia de su dureza de corazón. A diferencia del que está disponible y se deja tocar por Dios y el corazón se ablanda, entonces Dios sigue haciendo la obra. Hay un ejemplo bíblico colectivo, el caso de Nínive. Exacto. Nínive tenía la sentencia equivalente al juicio del diluvio. Exacto. Es decir, no en dimensión o en espacio. El diluvio fue universal. Pero el juicio que va para Nínive era colectivo y era para toda la ciudad. Destrucción total, sí. Claro. Pero ¿qué marcó la diferencia entre los del diluvio y los de Nínive? ¿O qué marcó la diferencia entre los de Nínive y los de Sodoma y Gomorra? Pues que los de Nínive, comenzando desde el rey, vieron la oportunidad de reflexionar, dar un giro de 180 grados a su vida y Dios los perdonó. Los otros no. Entonces el corazón se endurece y terminan perdiéndose. Amén. Muy bien, pastor. Pastor, ¿me podría explicar el versículo 7 de Génesis 11? Dice así: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Pero qué en sí? ¿Será que no entiende la parte del perro? ¿Será? ¿Verso qué? 7, verso 7 del capítulo 11, anunciada la torre de Babel. Anunciada la muerte de los... No. Claro. Perdón. Sí, no, entonces estaba equivocado, mano, que te estaba leyendo, era en Éxodo yo. Sí, señor. Génesis 11. Ahora pues descendamos Exacto. y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Sí, señor. ¿Qué será lo que no entiende? Bueno, vamos a tratar de contextualizarlo. El pasaje enseña que para ese tiempo que se da el escrito, todos los habitantes del mundo tenían una misma lengua, es decir, hablaban un solo idioma. Pero se levantó un poderoso hombre llamado Nimrod, que era un gran guerrero. Resulta que a causa de la... Esto es importante, pastor. Sí, señor. Porque la gente no entiende por qué dice la Biblia que él era poderoso cazador delante de Jehová. Y resulta que como solo habían 8 personas en el mundo, las fieras del campo se multiplicaban más rápido que los hombres. Entonces la humanidad ya estaba amenazada por las fieras del campo. Entre los hombres
surge un caudillo, un hombre esforzado, un hombre valiente que se llamó Nimrod. Y paró la amenaza que había contra los humanos por parte de las fieras. Por eso lo llama poderoso cazador. Imagínate cómo era. Era un tipo que veía una fiera y lo confrontaba y... Tremendo. Es decir, tenía controlado. Pero esa actitud de él lo llevó a pensar que podía confrontar inclusive a Dios, ¿no? Para gloriarse, sí. Por eso dice un poderoso cazador delante de Jehová. Entonces, como era un caudillo, convocó al pueblo para que hicieran una torre con el pensamiento de que se podía dar la dispersión y ellos pues no querían perder de vista el lugar donde habían salido y tener de alguna manera el contacto. Eso iba en contravía de lo que Dios había dicho, porque Dios les había dicho: creceos, multiplicaos, llenad la tierra. ¿Sí? Y ellos se querían quedar ahí, en el territorio donde luego se construyó Babilonia. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice aquí que el hombre, su decisión es hacer una torre que llegue al cielo. Dios sabía que el hombre no iba a hacer una torre que llegara al cielo, porque pues imagínate los cambios que hay aquí hacia arriba. Pero el designio del hombre era ese. El designio de Dios era que ellos procrearan y se dispersaran por todo el planeta Tierra. Entonces, ¿qué dice Dios? Voy a confundirles la lengua para que entre ellos no se entiendan. Y cada uno vaya buscando a la persona con la cual puede entender su idioma y se vayan ubicando clanes en diferentes lugares y así se le dé cumplimiento al designio que Dios tiene, que era que llenar la tierra. Yo creo, Esa es una parte. Sí, exacto. La otra parte, pienso yo, sí, que es el origen de la pregunta. Es el plural. El plural que aparece ahí. Descendamos y confundamos. Sí. Los plurales en la Biblia. No existe un versículo en la Biblia que diga por qué. ¿Está claro? Sí. Los que dicen que los plurales se refería a la Trinidad, los que dicen que los plurales se refería a la dualidad, los que dicen que los plurales se refería a una familia, los que dicen que los plurales quedan mejor encerrados en la palabra panteísmo, ya donde todo es Dios, son interpretaciones subjetivas. ¿Está claro? Y se dan por una sola causa, porque la gente está afectada por el politeísmo. Entonces, lo que yo voy a decir también es subjetivo. Trato de contextualizar en el tiempo que se da, buscando con ello arrojar luz. Aclaro, no existe en ninguna Biblia un texto que diga el porqué de los plurales. Solamente hay varias maneras de interpretarlo. Todas son subjetivas. Es decir, es lo que yo pienso, dijo uno, es lo que yo pienso, dijo el otro, es lo que a mí me parece, dijo el otro, y lo que voy a decir yo es lo que yo pienso, basado desde el contexto bíblico, en el tiempo que se da el texto. Entonces vamos. El Génesis fue escrito 2700 años después del Génesis. ¿Cómo es eso? Habían transcurrido 2700 años cuando Dios llama a Moisés
y le da la revelación de todo lo creado hacia atrás. Así como Dios llevó a Juan hacia el futuro, Sí. el mismo Dios lleva a Moisés al pasado. Todo porque para Dios no existe ni pasado ni futuro. Él resume la eternidad en un eterno presente. Para el tiempo entonces que se da el Génesis, ya existía el politeísmo. Claro, el mundo estaba lleno de... Ya había, entre los griegos había más de 30.000 dioses. Exacto. Por ejemplo. Entre los egipcios, en esas civilizaciones tan antiguas como China, Japón, El mismo Siria. Pues y habían cualquier cantidad de deidades a las que se les atribuían determinadas situaciones en el desarrollo de la humanidad, comenzando desde la agricultura, los cambios climáticos, los fenómenos sobrenaturales, la guerra, la paz, el cerro, el valle, el mar, el riachuelo, la quebrada, la lluvia. Para todas esas cosas, ellos le ponían Dios a cada cosa. Es más, usted lee en la Biblia, cuando se da una guerra y los enemigos de Israel no pueden derrotar a Israel, los citan a pelear en un determinado campo, porque desde la vista de ellos piensan que el Dios de ellos es de ese campo, y allá también pierden. Sí. Porque el único Dios de Israel, a diferencia de ellos que tenían muchos, estaba con ellos en el monte o en el valle, en cualquier parte. Ellos requerían un Dios para cada topografía. Para el valle. Digo yo, espero que entiendan eso, como les acabo de explicar, que esos plurales tienen que ver precisamente para hacerle entender a Moisés que mientras la sociedad requería de muchos activistas llamados deidades para llevar a cabo un proyecto, el Dios de Moisés solo lo podía hacer. Pero utiliza el lenguaje que el pueblo entiende. Y que hasta el mismo Moisés entendiera, porque hay que entender que Moisés venía de una crianza politeísta, Génesis 3:15. politeísta en Egipto. Pero claro. Entonces, eso también tiene mucho que ver. Lea Génesis 3. 3 en lo adelante. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés le dice, bueno, usted me dice que vaya al pueblo. Y ellos me van a decir, ¿qué fue el que me mandó? ¿Cuál fue ¿Cómo se llama ese Dios? ¿Qué clase de Dios es? Hay tantos. Porque los conocía. Él decía, yo sé que me no, van a pues preguntar en Egipto eso. había muchos. Decía, yo sé que me van a preguntar quién me envió. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Entonces, la respuesta es clara. Dígale que yo soy y punto. No hay otro. Definiendo con ello que Dios simplemente existe. Ya. Bien. No es contingente, no depende de nadie, no es a partir de como nos sucede a nosotros. Entonces es bueno que cuando encontramos los plurales en el Antiguo Testamento, pensemos en el contexto que se da y en el tiempo que se dio. Sí, señor. Y el por qué se dio. Habían para ese tiempo ya órdenes sacerdotales, Claro. órdenes militares, los cuales tenían esas prerrogativas y de las cuales se hacía uso en el desarrollo de todo lo que se hacía en esas culturas. ¿Me hice entender? Sí, señor. Sí.
Muy claro. Entonces, un ejemplo. Cuando uno lee Génesis 1:26, dice, y dijo Dios, hagamos. Sí. Está utilizando el término Elohim, que es un plural, como el que aparece aquí. Sí. Pero cuando lee el verso 27, ya no aparece el plural. Ya no hay un plural. Es la respuesta, la explicación del verso 27. Dios hizo. No dice hicieron. No, Dios hizo. Ahora bien, cuando llegamos al Nuevo Testamento y encontramos diferentes expresiones de la deidad en la persona de Jesús, es importante que también el lector se ubique en el contexto que se da la participación de Jesús. ¿Está claro? Sí. Entonces, si lee Juan 2, la participación de Jesús como invitado no tiene ninguna capacidad. Por eso en el momento que le dicen, se acabó el vino, él dice, ¿y a mí qué me importa? No tengo nada que ver con esto. Eso es más o menos lo que Jesús dijo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Yo no tengo nada que ver aquí. Yo solamente fui invitado. Pero cuando hace el milagro, ya no es un invitado. Es Dios. Amén. Entonces, cada acción de Jesús, dependiendo del contexto, no debe de generar confusión para hablar de pluralidades, Así es. sino más bien de la multifacética obra de Dios, dependiendo del campo en el cual Él interviene. Y es interesante que en el Nuevo Testamento los plurales, como en el Antiguo Testamento, no aparecen. Ya el pueblo tenía claro que es un solo Dios. No aparecen así como en el Antiguo Testamento. Es más, cuando Jesús perdonó al paralítico, ¿qué decían los fariseos? Este está blasfemando. Exacto. Porque solo hay uno que puede perdonar pecados. Exacto. Y Jesús, para decirle que Él era el que podía, le perdonó los pecados y los sanó. Amén. Siga. Muy bonito, hermano Carlitos, súper interesante esa aclaración que usted acaba de hacer, es muy importante. Llega una inquietud aquí, dice así, pastor, ¿qué piensa? Dice, ¿qué piensa? O sea, ¿qué piensa usted en el caso de un pastor muy famoso, dice aquí el oyente, que se divorció porque su esposa aparentemente abandonó el ministerio por la vanidad? ¿El pastor queda con el favor de volverse a casar? Aunque esta chica se veía que tenía este problema de lucha con la vanidad desde mucho antes de casarse con él. En sus redes sociales hemos visto que sigue buscando solamente lo físico ella, pues sus redes las usa para eso y para mostrar sus gustos físicos. Parece que ella sí no ha aprendido nada y sigue en las mismas. ¿Será que el pastor que se divorció por esa situación, aparentemente fue por eso, se puede volver a casar? Es muy importante la pregunta porque, vea, poderse volver a casar, sí. Lo que pasa es, dependiendo de las circunstancias que hayan llevado al divorcio. Porque puede ser ella de verdad la culpable. Puede ser ella. Pero también él pudo precipitarla. También, sí. Entonces, los tribunales, en este mirar. caso el tribunal eclesiástico, hace una investigación y después emite un concepto que puede ser favorable o puede ser desfavorable. El pastor, en mención, también debió de haber visto con anterioridad el perfil de la joven. ¿Ya? En mi tierra hay un dicho que dice, desde el desayuno se sabe qué va a ser el almuerzo. Claro. Él en su noviazgo debió darse cuenta quién era ella. Claro. Él tomó una mala decisión. ¿Cierto? Sí. Tomó una mala decisión. Pero vamos a suponer de que ella efectivamente es la culpable de todo. Pues él tiene de alguna manera parte porque él sabía
y se metió. Sin embargo, eso no lo puedo definir yo. Ajá. Eso lo define un tribunal eclesiástico. Él sería el que diría si sí se puede o no se puede. Lo que sí debe quedarle claro a quien está preguntando es que si ese fenómeno fue en Colombia, aunque la iglesia a través del tribunal le avalara su divorcio, no podría ser pastor. Aquí en Colombia. Acá en Colombia. No podría ser pastor. Porque la reglamentación de la iglesia es clara. Ningún pastor que haya sido divorciado puede ejercer el ministerio. Amén, ¿Está pastor. claro? Muy claro, sí, señor. Nos pregunta acá, pastor, estoy en un proceso de divorcio que posiblemente se demora un largo tiempo, pero estoy ya enamorada de hace un tiempo para acá. Llevo su nombre. Estoy enamorado ya de un tiempo para acá. Llevo separado un largo tiempo ya, pero estoy en el proceso de divorcio. ¿Está mal que ya esté enamorado y pensando en tener una relación con otra persona? Claro que está mal. Él está sujeto por la ley. No puede, no debe. Es más, no es tan cierto que el divorcio se demore un largo tiempo. En un mes le resuelven ese problema a nivel de ley. Ajá. Y de pronto hasta antes, hoy, con la nueva legislación colombiana, si es un colombiano el que está preguntando. A partir del mes de enero surgió o sale una nueva ley que llaman el divorcio express y que ahora no tiene que tener el consentimiento de la otra parte. Antes tenía que esperar 2 años de separación para que la ley le dijera, venga, no existe matrimonio, usted puede divorciarse. Pero hoy, según la nueva ley, la persona simplemente se acostó con la señora bonita y amaneció fea o feo y dice, no, es que ya no me gusta, puede ir al otro día solo. Es decir, no quiero más convivir con la persona. Y la ley lo faculta para que se divorcie. Así de simple. Eso no es que demore mucho. Ahora, si él va al tribunal eclesiástico, ahí sí puede demorarse por lo menos un mes, dependiendo de quienes son testigos del proceso que deben de atestiguar ante el tribunal eclesiástico lo que se dio en esa pareja. Yo fui presidente del tribunal eclesiástico y tuvimos un caso que llevaba 5 años. ¿Pero por qué se demoró 5 años? Bueno, porque la persona que quería saber el visto del tribunal eclesiástico, las personas que él colocó como testigos, nunca contestaban. Entonces, al mirar de que no contestaban, cuando yo llego al tribunal eclesiástico, le digo a secretaría que por favor envíe un comunicado a la persona que coloca la demanda para decirle que su proceso se archiva porque las personas que él ha colocado como testigo no responden. Tan pronto le llega por WhatsApp el mensaje al demandante, él llama a los testigos y les dice lo que está pasando y ese mismo día ahí sí pudieron contestar los testigos. Después de 5 años se pudo solucionar eso. Entonces todo va a depender de los testigos que el demandante coloque y también de él si acude en el momento que lo requiere el tribunal. Pero ojo, después de que el tribunal emite el concepto, saliéndole favorable a la persona, él no podrá iniciar una relación seria como de matrimonio
hasta después de 90 días. ¿Y por qué lo ha hecho el tribunal eclesiástico? Por eso. Porque algunos se enamoran de alguien que no es su mujer, que no es su marido, y quieren ahora liberarse y tener un noviazgo a la par, sabiendo que está casado o está casada. El tribunal eclesiástico no permite eso. La iglesia no avala eso. De hecho, que su inquietud es muy simple la respuesta. Está muy mal hecho. Está mal hecho. Muy mal hecho. Muy bien. No debe de seguir así. Aclaro, si va para el cielo. Porque es que aquí en la tierra muchos se dicen llamarse cristianos, pero con sus hechos lo niegan. Amén, pastor. Nos pregunta un oyente, pastor, quiero saber qué es eso del Leviatán. ¿Si existe o es un mito más? Pues usted deberá de pensar si le cree a Dios o no. La Biblia dice y habla acerca del Leviatán. Hay conjeturas con relación a esa criatura, interpretaciones. Bíblicamente no se puede decir otra cosa diferente a lo que está escrito. Leviatán. Yo creo tanto en la Biblia que si la Biblia era tan leví, yo también creería. Y no me podría pensar si era mito o no. Es que así está escrito. O si dijera que Jonás se comió la ballena. Yo también lo creería. Exacto. Aquí hay una cosa que debe ser muy importante para el lector de la Biblia. ¿Cree lo que dice Dios en su palabra o no lo cree? La Biblia habla del Leviatán. La pregunta es, ¿usted cree que es verdad o no? Si cree que es verdad, ¿por qué lo cree? Bueno, porque Dios lo dice en su palabra. Si cree que no es verdad, ¿por qué lo cree? No, porque puede ser un mito. Bueno, eso sí está en usted. Usted mirará si cree como dice la Escritura, o cree como dice cualquier libro, o cree como a usted se le ocurra. Porque el mundo está lleno de creyentes y cada uno cree a su manera. En mi caso personal, yo los motivo para que crean como dice la Escritura. Y es interesante saber que el hombre sabe más de la luna que de las profundidades del mar. Pues Ahí no esté. Solo el 10% Y creo que hasta menos. Creo como de los océanos. 30. Y hay lugares de los océanos donde ningún hombre ha ido. Y exacto, no. Y donde hay criaturas. Que nadie En ha visto. estos días que descubrieron una criatura que dice que vive en lugares supremamente profundos. Claro. Y fue noticia. Fue noticia porque llegó a la superficie. Claro. No, eso es impresionante. Las profundidades del mar es algo impresionante. Llega acá esta pregunta y dice así, pastor, Dios les bendiga, queridos pastores. Tuve una charla con alguien y me decía que cuando uno se casaba por lo civil, ya se podía tener su momento de intimidad o su momento íntimo. Así no se hayan realizado aún la parte ceremonial, religiosa, ya que si son casados por la ley es suficiente. Eso me generó a mí mucha duda y es un tema de discusión, porque unos dicen que sí se puede tener intimidad y otros dicen que no están casados. Dentro de lo que se profesa en la fe cristiana, está claro que quien se casa por lo civil está legalmente casado. Uh-huh. Entonces, yo salgo de la notaría o del juzgado, ya casado, yo puedo irme para la luna de miel, puedo consumar mi matrimonio, no es pecado. Pero si la pareja tiene prevista una ceremonia en la iglesia, ellos sí deberían de conservarse hasta que se haga la ceremonia. ¿Está claro? Uh-huh. O sea, yo estoy casado legalmente, pero te he organizado una ceremonia donde quiero dar testimonio de la obra de Dios y de la pureza de mi relación. Exacto. Yo debería de abstenerme de consumar mi matrimonio hasta después de la ceremonia en la iglesia. Pero si no voy a hacer ceremonia y me voy de luna de miel, tampoco estaría pecando el creyente. ¿Está claro?
Siga. Excelente. Pastor, Dios lo bendiga. Con respecto a la prédica de ayer, debe ser un oyente o alguien que lo observó o estuvo aquí, si en ese hogar solo es la esposa la creyente y ni los hijos ni el esposo lo son, entonces si él peca, también sucede que la familia paga las consecuencias si la esposa ora mucho por su familia y por su hogar. Cuando un padre de familia peca, la familia paga. Puede que eso suene raro. Ajá. Vamos a colocar un ejemplo. Un padre de familia tiene su esposita y 2 hijitos. Todo va bien, hasta que un día se mete a un banco a robar. Dígame qué pasa con el tipo en la cárcel y la familia en la casa. Todos pagan la consecuencia por los actos de él. Un hombre va y se acuesta con una persona y viene infectado del VIH o de una enfermedad venérea. Se acerca a su esposa, la infecta. Dígame si la familia paga o no. Sí, paga. Un hombre consigue un amante y en vez de invertir el recurso que Dios le da en la familia, lo invierte en la amante. ¿Paga la familia o no? Sí, paga, claro. Un hombre comete un delito con quien nunca debió de meterse. Y resulta de que los dolientes o cómplices o compañeros o camaradas, al ver que le mataron su caudillo, viene y acaba con toda la familia. ¿Pagan o no pagan? Sí. Es que ayer tuvimos una conferencia llamada así. Usted peca y su familia paga. O sea, y hay ejemplos bíblicos. Claro. Adán y Eva pecaron, ¿y quiénes estamos pagando? Nosotros. Ah, bueno. Abraham se metió con Lea y hasta hoy está el problema entre sus medios hermanos. ¿Sí o no? Sí. Elí pecó y las consecuencias para la familia fueron tal que Dios borró del escenario terrestre a su familia. David pecó y mire las consecuencias en la familia que hubo de todo. Salomón pecó y el reino se divide. Ananías peca y muere la mujer. Por eso es que estamos diciéndole a los hogares que se conserven en santidad, porque la mejor manera de ser inmunes a la tragedia es estar escondidos en Dios. Amén. Cuando una familia está escondida en Dios, el maligno no le toca. No le toca. Muy bien, pastor. Pregunta nuestra oyente: Pastor, tengo una inquietud. ¿Cómo puedo empezar a estudiar la Biblia? No soy bautizada, pero estoy iniciando mi camino y me gustaría aprender más de la palabra de nuestro Dios para poder también compartir con mis conocidos el mensaje del Evangelio. La mejor manera de estudiar la Biblia comienza por hablar con Dios antes de. Entonces, yo voy a abordar la Escritura, pero no sé. Yo debo decirle en mis palabras a Dios: ilumíname por tu Espíritu Santo la Escritura que yo debo de leer. ¿Está claro? Sí. 2. Al abrir la Escritura o la porción, yo debo de saber quién es el escritor. 3. Yo debo de saber a quién le escribió el escritor. Nadie envía una carta a nadie. Una carta se envía a un receptor. Entonces yo debo de saber quién escribió y a quién escribió. 4. Debo de saber por qué lo escribió. Y 5, debo de saber cuándo.
Cuando tengo esos 5 puntos claros, puedo abordar la escritura y de alguna manera entender más fácil la palabra de Dios. ¿Qué libro debo de leer? Cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios. Pero si usted tiene deseo de conocer cómo comenzó la iglesia, lea el libro de los Hechos. Sí, señor. Si quiere conocer cómo debe de comportarse una iglesia, lea la carta a los Efesios. Si usted quiere saber los eventos del porvenir, lea el libro de Apocalipsis. Si usted quiere saber cómo se le canta y se ora a Dios, lea el libro de los Salmos. Si usted quiere conocer la historia del pueblo de Israel, lea el Pentateuco y los libros históricos. ¿Me hice entender? Sí, señor. Pero vamos a tratar de ayudar un poquito. En mi desconocimiento, yo abrí la Biblia acá, en San Mateo. Y voy a leer: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Dice el verso 31 del capítulo 23. Si yo no sé Claro. quién escribió el libro y a quién se le escribió y de quién está hablando el escritor, Queda perdido. pues queda perdido. Entonces, yo tengo que ir a la primera página de ese libro. Claro. Entonces encuentro Evangelio según San Mateo. Entonces comienzo a leer y me doy cuenta que es dirigido a los judíos, para mostrarle a los judíos de que Jesús es el rey. Por eso comienza diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, porque David es el rey. Y entonces Dios hizo un pacto con David. Amén. Acerca de que vendría uno el cual le reemplazaría en el trono, refiriéndose al Señor Jesús. Entonces Mateo le está escribiendo a los judíos que Jesús es el rey. ¿Sí? Y en esa enseñanza de que Jesús es el rey, Mateo está diciendo lo que Jesús les dice a los fariseos: ustedes son los mismos que mataron a los profetas. Entonces, ¿quién lo escribió Mateo? ¿A quién lo escribió? A los judíos. ¿Qué dice Mateo de Jesús? Bueno, que en la enseñanza de San Mateo capítulo 23 está cuestionando el comportamiento de los fariseos, que llamándose los herederos de la palabra y que tenían el control de todo, eran nada más y nada menos los enemigos número 1 del mensaje de Jesús. Qué interesante. Y con hacerse esas 5 preguntas, Claro. logra eso. Sí, es que yo debo, mire hermano, una de las cosas que debemos tener los cristianos para estudiar la palabra es respeto. Claro. Y entender que la Biblia es un libro sagrado y que requiere de la iluminación del Espíritu Santo. Porque aquí lo hemos dicho más de una vez. La Biblia dice más de lo que la Biblia dice. Tal vez eso suene raro, pero es la verdad. Porque cuando usted lee un texto, usted debe saber quién lo dijo, a quién lo dijo, cuándo lo dijo y por qué. Y qué quería decir. Sí. Y para eso necesita esas 5 herramientas. Amén, pastor. Felicitar a la hermana, a la Claro. persona que está simpatizando y desearle que pues tenga un encuentro personal con Dios, que se motive cada día más, que a la iglesia donde está asistiendo hable con su pastor, anote todas las inquietudes con respecto a algún pasaje bíblico que lea y le diga al pastor de su congregación que usted quiere saber qué quiere decir ese texto. Claro. Yo estoy seguro que el pastor Le ayudará. le ayudará a entenderlo. Amén. Pastor, cuando el esposo no le da a la esposa lo que ella necesita,
¿Es malo entonces sacar a escondidas dinero para comprarlo? Yo creo que sí. Si son cristianos, entre comillas, porque ya eso me dice que no son. Claro. Dígame, ¿para qué trabaja un hombre en la tierra? Si no es para su familia. Todo lo que un hombre en la tierra trabaje debe ser para él y su familia. O para su familia y él. Primero la familia. Por eso aquí hemos dicho, nadie puede ser un pastor de excelencia si no es un buen esposo, un buen padre. Nadie puede ser un buen ciudadano si no es un buen padre. Nadie puede ser un buen cristiano si no es un buen padre. Todo comienza primero por ahí. Ajá. Entonces, cuando un padre de familia le niega a su mujer y en consecuencia a sus hijos lo que les pertenece, automáticamente está diciendo que no es cristiano. Puede ir a culto y cargar la Biblia de desodorante, pero no lo es. Siempre a las parejas que llegan a mi oficina les hago la pregunta: ¿ustedes son cristianos? Si me dicen que sí, entonces les digo, ¿y por qué viven así? Es que un par de cristianos no pueden vivir mal. Escuche, no pueden vivir mal. Si usted vive mal en su hogar, algo falla en su relación con Dios. Entonces, desde mi visión, lo único que a mí me importa como cristiano es que mi familia esté ¿qué? Bien. Ajá. Pero ¿cómo así que yo le mezquino a mi familia? Su alimentación, su educación, su recreación, su vestimenta, su tiempo de esparcimiento. No, yo como un buen padre de familia debo de proveer para mí, los míos, en todos los aspectos. Y eso hará de que ella no necesite sentirse tentada a robar. Porque todo lo que yo tomo sin estar autorizado, pensando que es del otro y que no es mío, pues eso se llama robo. Está mal. Deben de sentarse a hablar. Hagan el presupuesto entre los dos y si algo queda, ahórrenlo, regálenlo, dónenlo, separen vacaciones, inviertan. ¿Usted sabe por qué hablo así en plural? Porque es que cuando yo me caso, todo lo que Dios me da no es a mí, es a mi familia. Nos da. Y cuando se maneja de esa manera, entonces no hay necesidad de sacarle ni a ella ni a él. Lo que entra es la bendición de Dios para la familia. Amén. Pastor, pregunta acá un oyente, ¿está bien que un pastor o un miembro de la iglesia juegue o apueste en plataformas virtuales como BetPlay, dicen acá? Y si no está bien, ¿qué debo hacer ante esa situación o ante el pastor? Pues yo pienso que los cristianos no tenemos buena suerte, ni mala suerte. Los cristianos tenemos la bendición de Dios. Yo no tengo necesidad de participar de juegos en los cuales está de por medio el dinero. Por algo las casas de juego existen y pagan canales de televisión. ¿Es porque le van a entregar al pueblo o es porque le van a quitar al pueblo? Aunque sean legales ante la ley, no deben de ser parte del ejercicio cristiano. El cristiano debe saber que la mejor manera de conseguir su dinero es trabajando. Eso fue lo que yo aprendí de mi padre. Si quiere algo en la vida, trabaje. No participe de juegos de azar, que eso se vuelve una adicción como los alucinógenos, el alcohol, el crimen, y al final usted termina tan encerrado
que puede perder hasta su libertad. Amén. Pastor, siempre se ve que el hombre se casa con una persona, con una mujer mucho menor que él, pero a la mujer no se le permite casarse con una persona mucho mayor que ella. ¿Por qué sucede esto? No es así. Yo casé un hermano de 38 años con una mujer de 68. Se le permite. Lo que uno busca es orientarlos para que mañana no se esté quejando él diciendo que salió a la calle y le dijeron a la señora, cuídeme al nieto. Claro. O cuídeme a su hijo. ¿Está claro? Sí. No es que no se permita. La iglesia no interviene en las decisiones amorosas de nadie. Respeta. Pero como asesores espirituales, nos importa el bienestar espiritual de una persona. Entonces, si una señora de 60 años viene a decirme que está muy enamorada de un muchacho de 20, pues ella tiene derecho a amar, y el muchacho, si quiere casarse, puede casarse, tiene derecho a hacerlo, pero antes de, hay que aconsejarlos para que mañana él no se sienta tentado por las demás que están acordes a su edad, y la señora no se siente estigmatizada frente a tanta competencia. Poder puede. Lo que pasa es que quien toma esas decisiones debe de hacerlo muy a conciencia, teniendo en cuenta que esas decisiones traen consecuencias casi siempre nefastas. Y eso es lo que no queremos en una pareja. Que suceda. Muy bien. Pastor, ¿me podría explicar bíblicamente dónde se refiere que una persona divorciada se puede casar otra vez? Lea en San Mateo 19, ahí está. Lea San Mateo 19, ahí está. Dice acá, bueno, pastor, tengo una pregunta, es un poco complicada la situación, pero es referente a la comunicación con mi madre. Ya llevo hace un año que no me hablo con mi madre, pero no es por mi parte, ya que yo sí he intentado escribirle y ella no contesta. Y como hija, en su momento le pedí perdón por cualquier cosa que haya cometido con ella. Ella también me ha dicho, hija, perdona, pero cuando ha habido algún malentendido, ella vuelve a sacar todas las cosas del pasado. ¿Cómo debería sentirme respecto a esta situación delante de Dios? Igualmente oro por ella, aunque ella no es de la misma doctrina nuestra, pues se ha sentido de esa manera, que como hija le he fallado y por más cosas que intento por arreglar las cosas no se solucionan. Lo primero es que yo debo de hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pedir perdón y perdonar. De ahí para allá, el problema es del otro. Y ella pidió perdón. Pues, yo pido perdón y he perdonado. El problema ya es del otro. Sí, Creo que eso es lo que ella debe hacer. Muy bien. Pastor, soy bautizado, pero no con el Espíritu Santo. Tengo el deseo de predicar la palabra, pero el pastor me dijo que mejor esperara hasta que fuera sellado. ¿Qué hago, pastor, si tengo el deseo de predicar? Bueno, que lea la Gran Comisión, que lea la Comisión de los 70, ¿sí? Uh-huh. Y eso le da la mejor respuesta para no entrar en discusiones que, hombre, es lo que menos quiero yo, generar una controversia. Sería muy importante hacer preguntas tales como: el gadareno que fue libre y predicaba acerca de Jesús en todo su contorno, ¿ya había sido bautizado en agua en el nombre de Jesús y había hablado en lenguas? Es una pregunta. La samaritana que recibe el beneficio del perdón de Jesús,
según San Juan capítulo 4. Se fue, ya había sido bautizada, había hablado en nuevas lenguas. Es una pregunta, son preguntas que yo hago. Reflexione. Yo no había sido bautizado y ya predicaba por las calles. Porque predicar no es igual al concepto que tienen los cristianos hoy. ¿Cuál es el concepto que tienen los cristianos hoy? Que predicar es pararse en un escenario que está 50 centímetros más alto que el resto del escenario y dirigir un discurso. No. La predicación en el principio era el voz a voz. Ir a decirle a alguien, venga, me he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y la multitud de samaritanos se vinieron y al oír a Jesús le decían a la mujer, ya no creemos solo por lo que tú nos dices, sino por lo que hemos visto y oído de él. Las personas que yo bautizo en la iglesia, siempre les he dicho que cuando una persona recibe a Jesucristo, asume un compromiso evangelizador, que es el de predicarle el evangelio al compañero del colegio, de la universidad, de la oficina, del transporte, de la empresa. ¿Cómo? Diciéndole cuán grandes obras ha hecho Dios conmigo. Ahí estoy predicando. Estoy predicando. De pronto el pastor, lo que les ha dicho, pues se me ocurre pensar, porque tampoco sé cómo se da el fenómeno allá, que si quiere predicar en un culto debe reunir ciertos requisitos que la organización como tal requiere. Entre ellos, el testimonio de él mismo o de alguien que vive muy preocupado por la vida de los demás, si lo vio hablar o no lo vio. Pero cuando yo soy testigo del poder de Dios, yo le digo al vecino, a quien se sea, de que no hay un Dios tan grande como el Dios que perdonó mis pecados, como el Dios que salvó mi alma, como el Dios que siento en mi vida, porque yo soy testigo. Amén. Lamento decirle que el tiempo...